Gloria a Dios. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida natural y espiritual. Y le he puesto por título, para que te vaya bien, para que nos vaya bien, para que me vaya bien. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. En otras palabras, Dios desea que nos vaya bien. Dios desea que tengamos una vida próspera. Dios desea que tengamos una vida llena de bendiciones, una vida llena de satisfacciones, una vida llena de plenitud, libertad, paz y gozo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está viviendo su vida? Porque muchas veces, amados hermanos, anhelamos que el cielo deposite en nosotros todo aquello que Dios ha determinado darnos, pero hay un pequeño problema. No estamos preparados para recibir todo aquello que del cielo procede. Y esta noche yo quiero que juntos podamos meditar en la Escritura e ir aprendiendo aquello que necesitamos hacer para que nos vaya bien. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia y vamos juntos, por favor, a Proverbios capítulo 14, libro de Proverbios capítulo 14, y vamos, por favor, a leer el verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Y vea qué hermosa palabra el Señor tiene para nosotros esta noche. Y dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay caminos que a la mente humana son los mejores, aquellos que nos van a permitir quizá incluso experimentar emoción, experimentar expectativa, posiblemente los consideremos incluso hasta un atajo para llegar al destino que deseamos. Y muchas veces nuestros sentidos estarán embotados por aquello que queremos alcanzar, que deseamos lograr. Y la realidad es que muchas veces todas esas ilusiones y fantasías nos van a llevar a un punto en el que difícilmente podremos experimentar todo lo que anhelamos. Por eso es tan significativo lo que la Escritura dice cuando expresa que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte, caminos de destrucción. Hoy vivimos en una sociedad en la que cada día el propósito de cada uno es buscar la forma, realizar el evento o vivir el proceso que de alguna manera nos permita vivir mejor. Y es que ¿quién de nosotros no quiere vivir mejor? La realidad es que todos anhelamos tener una mejor vida. Y es que sin duda, tal y como lo expresa la Escritura, cada día trae sus propios afanes, cada día surgen nuevos problemas. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta algunos principios bíblicos si lo que deseamos es que en esta vida nos vaya bien. Yo le pregunto, sinceramente, ¿usted desea que le vaya bien? ¿Qué está haciendo para que le vaya bien? El apóstol Pablo expresó uno de los principios más importantes a considerar cuando se trata de edificar nuestra vida personal. Yo le invito por favor a que abra su Biblia allí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 6, por favor. Gálatas, capítulo 6, y vamos a meditar en lo que la Escritura dice en el verso 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios debemos de prestar especial atención a las decisiones que en nuestro día a día tomamos para así avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida y cosechar esa bendición que deseamos. El apóstol está insistiendo sobre una verdad, y es que cada uno de nosotros habrá de cosechar aquello que ha sembrado.
Sin duda, como he mencionado, muchos de nosotros atravesaremos por situaciones difíciles, por procesos duros en diferentes áreas de nuestra vida y quizá en los momentos de mayor presión que lleguemos a experimentar y que incluso pudieran llegar a surgir pensamientos, emociones en las cuales nos veamos vulnerables y de repente sintamos que nuestra única opción es renunciar o rendirnos. Pero sabe, debemos de recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando Él nos advirtió que esta clase de situaciones podrían presentarse de repente en nuestra vida. Y si algo en esa expresión de Jesús debemos de tener siempre presente, es aquella en la cual Él nos dijo, no teman. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro lado. Dios, amado hermano, desea que en medio de todas las pruebas, en medio de todas las luchas, en medio de todas las dificultades, escasez, en medio de toda enfermedad, usted pueda tener un cimiento sólido que le mantenga firme en la palabra que Dios ha hablado a su corazón. Y por esta razón es muy importante que entendamos que cada uno de nosotros habrá de cosechar lo que siembre, pero que aún en medio de las situaciones adversas y difíciles, no debemos temer. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. Ahora, también es importante que mencionemos que no siempre habremos de experimentar en la vida situaciones inherentes a nuestras decisiones. A veces simplemente estamos experimentando un daño colateral y nos vemos afectados por las decisiones y errores de terceros. Y cuando es así, lo más conveniente es tratar de administrar de tal forma nuestros pensamientos y emociones que podamos no solo resistir los embates de las circunstancias, sino buscar superarlos. Sin embargo, precisamente porque muchas de las decisiones que tomamos o de las omisiones en las que incurrimos y tomamos día a día, debemos de saber que éstas van a arrojar un resultado en nuestra vida, van a tener un efecto en nuestra vida. Así que necesitamos aprender a sembrar buenas cosas, a sembrar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque la finalidad, amados hermanos, es que nos vaya bien. Dios desea que a usted y a mí nos vaya bien. Y por eso es tan importante que nosotros podamos considerar lo siguiente. Y mire, antes de que leamos este pasaje de la Biblia, allí en Gálatas capítulo 6, versos del 8 al 9, me gustaría que pusiéramos atención a lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice, muchos creyentes piensan, escuche, que la bendición de Dios reposa sobre su práctica religiosa. Hay personas que piensan que la bendición de Dios está sobre de ellos porque son cristianos evangélicos, porque son cristianos evangélicos protestantes, porque son cristianos evangélicos protestantes y además de todo esto, pentecostales, porque pertenecen a una iglesia tradicional, una iglesia que tiene gran trayectoria o una iglesia que ha tenido grandes resultados y sabe que nada puede estar más ajeno a la verdad. Si bien el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios nos coloca en una posición de privilegio, no por esta razón habremos de ver en nuestra vida la bendición de Dios. ¿Qué es lo que le estoy tratando de comunicar? Bueno, volvemos a leer este recuadro y dice, muchos creyentes piensan que la bendición de Dios reposa sobre su práctica religiosa, sin comprender que la bendición de Dios se manifiesta en el fruto de las buenas decisiones que por fe y por honrar a Dios tomamos. Entonces la bendición de Dios se manifiesta, se hace latente como resultado de haber tomado una buena decisión, teniendo como base nuestra fe y el deseo de honrar a Dios. ¿Quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida? Toma buenas decisiones, con fe y con una motivación que te permita buscar que a través de esa decisión Dios sea glorificado.
No pensemos que por el hecho de participar de una religión o pertenecer a un movimiento carismático, vamos a tener la bendición de Dios en automático. Reitero, ciertamente el haber sido hechos hijos de Dios nos da una posición de privilegio, pero para que la bendición de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos nosotros que sembrar buenas decisiones. Tú puedes ser un hijo de Dios y tener una posición de privilegio, pero si estás optando por tomar malas decisiones, no vas a ver la bendición de Dios sobre aquello que estás decidiendo. Para que la bendición de Dios se manifieste, para que la bendición de Dios se haga latente, tú necesitas sembrar buenas decisiones. Porque en el fruto, en el resultado de esas buenas decisiones, es que entonces verás que debido a la fe con la que las tomaste y la motivación para glorificar a Dios, es que entonces la bendición del Señor te alcanzará. Y esto tiene como referencia tu buena decisión. Reitero, podemos ser hijos de Dios, pero si estamos tomando malas decisiones, aunque tengamos una posición de privilegio delante del Señor, no podremos ver materializada su bendición, porque no estamos sembrando buenas decisiones. Entonces, nuestra toma de decisiones, amados hermanos, es sumamente importante, ya que la forma en la cual decidimos será la antesala de lo que habremos de obtener. Parece algo bastante sencillo y básico. Sin embargo, siento que a veces llevarlo a la práctica requiere de un mayor nivel de conciencia y claridad en cuanto a aquello que deseamos obtener. Todos y cada uno de nosotros necesita de alguna manera fabricar su propio destino. Y lo vamos a fabricar, lo vamos a construir con base en buenas decisiones. Por ejemplo, una persona que siembra maíz no creo que esté pensando en cosechar manzanas. Y es que pareciera de pronto que como hijos de Dios llegamos a pensar, como mencionaba, que solo por el hecho de ser hijos de Dios, pues ya todo lo que hacemos es santificado, perfeccionado y bendecido. Y la realidad, amados hermanos, es que no es así. Nosotros debemos de aprender a tomar buenas decisiones y encauzar dichas acciones en aquello que queremos obtener. Recordando lo que leímos en la lámina hace un momento, y es que no por ser cristianos ya gozamos de la manifestación de la bendición de Dios en todo aquello que hagamos. Entonces, si queremos disfrutar de la bendición de Dios, habremos de tomar buenas decisiones que tengan como fundamento la fe y como motivación el deseo de honrar a Dios con nuestra vida. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque de esta toma de decisiones es que vamos el día de mañana a cosechar nuestra bendición o nuestro fracaso. Por esta causa es demasiado importante que reflexionemos sobre algunos principios bíblicos que de llevarlos a la práctica se convertirán en semillas que al día de mañana podrán rendirnos una cosecha de grandes satisfacciones, pero sobre todo nos traerán paz y alegría. ¿No le gustaría a usted tener una vida llena de paz, llena de alegría, llena de gracia, llena del favor de Dios? Estoy seguro que a muchos de nosotros nos encantaría poder disfrutar de la bendición de Dios de una forma tal como Él la ha decretado sobre nuestra vida. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda tener la convicción al momento de tomar una decisión que lo está haciendo por fe y que lo está haciendo con la motivación de que a través de dicha decisión Dios sea glorificado. Mire, consideremos lo siguiente. No todas las personas pueden experimentar con la felicidad y la paz
de la misma forma y con la misma intensidad. Tenemos que entender esta verdad, amados hermanos. Cada uno de nosotros digiere de forma diferente las circunstancias que en su día a día se presentan. Y no todos podemos experimentar con la felicidad y con la paz de la misma forma y con la misma intensidad. Hoy más que nunca, escuche bien esto, abundan las personas insatisfechas y tristes, lo cual en la mayoría de los casos se debe al fruto que en este tiempo están cosechando en su vida. ¿Cuándo sembraron? Ayer. Ayer posiblemente sembraron decisiones que hoy lamentan haber tomado. Y sabe, cuando nosotros comenzamos a cosechar el fruto de una mala decisión, esto provoca en nosotros insatisfacción, tristeza. Y por esta razón es que es tan trascendente que nosotros aprendamos a poder decidir. No todas las personas van a experimentar con la felicidad y la paz de la misma manera, con la misma intensidad. De hecho, la gran mayoría de personas hoy día están atravesando por situaciones dolorosas, tristes. Muchas personas están sufriendo en silencio. Muchas personas se lamentan haber tomado decisiones equivocadas en su pasado. Y a veces, amados hermanos, pues no hay nada que hacer. No podemos tomar una máquina del tiempo, volver el tiempo atrás o viajar en el tiempo hacia atrás, detenernos instantes antes de tomar una mala decisión. No podemos hacerlo. Pero lo que podemos hacer es, con base en la experiencia, comenzar a definir mejor nuestra estrategia para poder producir un presente más estable y un mañana mejor. Hoy un alto porcentaje de personas están lidiando con situaciones íntimas que les duelen, que les roban la paz, que las hacen sentirse insatisfechas. Y mucho de esto que se experimenta es el resultado o es el fruto de malas decisiones. Entonces, si queremos un mañana mejor, necesitamos comenzar a tomar mejores decisiones. El tener bienes y riquezas jamás será sinónimo de felicidad. Esto es lo que nos muestra la publicidad, esto es lo que nos muestran las marcas de consumo. Si tienes este auto, si usas esta ropa, si utilizas este maquillaje, si visitas estos lugares, tú eres una persona feliz. Pero la realidad es que no es así. Tampoco va a ser síntoma de satisfacción y plenitud. Tú puedes tener una cuantiosa cuenta bancaria o puedes utilizar muy buena ropa, puedes traer el último celular, pero la realidad es que es probable que todo esto sea solo el escenario en el cual pretendes proyectar una felicidad que no tienes en tu corazón. A veces pensamos que todo esto es una forma de expresar que nos ha ido bien, pero la realidad, amados hermanos, es que la expectativa bíblica va más allá de simplemente acumular cosas. Recuerde que en el mundo la causa son cosas, pero en el reino de los cielos las causas son personas. En otras palabras, el mundo siempre te va a empujar en la dirección de tener cosas. Y el reino de los cielos siempre te va a motivar a que tú como persona tengas estabilidad, tengas paz, tengas solidez. En otras palabras, la palabra de Dios siempre nos inspirará para que podamos caminar en la dirección correcta, tomados de la mano de Dios, y entonces así poder gozar de estabilidad y tener la posibilidad de un crecimiento personal en todas las áreas de nuestra vida. Así que, tal y como lo expresé al principio de esta conferencia, debemos prestar especial atención a aquellos fundamentos que rigen nuestra vida si lo que deseamos es tener una cosecha que nos provea de aquello que deseamos. No puedes esperar bendición si estás sembrando malas decisiones. Y quiero que esto lo tenga usted bien claro.
No podemos esperar ver en nuestra vida manifestada la bendición de Dios si continuamos sembrando malas decisiones. En la palabra de Dios, el libro de Proverbios es una colección de enseñanzas y consejos que puestos en práctica pueden provocar en nosotros un cambio o una mejoría radical que nos puede permitir disfrutar de la bendición de Dios manifestada en el fruto de nuestras decisiones. Recuerde, la bendición de Dios no puede ser depositada sobre la nada. Si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que presentar una buena decisión. Y entonces esa buena decisión traerá su propio fruto. Y en el fruto de esa buena bendición usted va a percibir la bendición de Dios manifestándose en su vida. Le reitero, como hijos de Dios, al venir a Cristo, somos colocados en una posición de honor. Somos bendecidos con Cristo en las regiones celestiales. Pero ¿por qué no se manifiesta en mi vida esa bendición? La respuesta es muy sencilla, porque probablemente estás sembrando en tu vida malas decisiones. Decisiones que te van a dar como fruto frustración, tristeza, dolor. No podemos aspirar a disfrutar de la bendición de Dios, amados hermanos, si nosotros continuamos sembrando en nuestra vida malas decisiones. Así que esta noche vamos a meditar sobre algunas expresiones de principios y conductas que como hijos de Dios deberíamos de aplicar y tener como un fundamento sólido en nuestra vida. Cabe mencionar que en muchas ocasiones no hacemos lo que la palabra dice que debemos de hacer porque nos falta fe, la fe necesaria para poner en práctica la palabra. Tal vez usted nunca se había cuestionado esto, pero no por el hecho de que usted esté de acuerdo con la palabra de Dios significa que usted ha sido obediente a la palabra de Dios. Para poner en práctica la palabra de Dios, se requiere algo más que motivación, algo más que simple expectativa. Se requiere convicción, pero una convicción que brota de la fe con la cual hemos creído y abrazado esa palabra. Yo recuerdo cuando niño se entonaba un canto cuando se recogían las ofrendas y cuando se recogían los diezmos y la iglesia cantaba la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. Y muchas personas daban con una motivación equivocada. Entonces celebraban un trueque con Dios. Yo te doy un peso de ofrenda esperando que tú me des dos. Entonces esa acción no brotaba de la fe. Y sabe, todo aquello que no brota de la fe a los ojos de Dios es pecado. Cuando no buscamos que Dios a través de nuestras acciones sea glorificado, entonces lo que estamos haciendo no es digno de Dios. Y como no es digno de Dios, entonces no puede manifestar la bendición que Dios había reservado para nosotros. Si hubiéramos tomado una decisión con base en la fe y con la motivación de glorificarle. Le mencionaba y le decía, a veces parece esto trivial, parece muy básico, pero como seres humanos nos cuesta mucho trabajo llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque generalmente anteponemos nuestros deseos. Carecemos de fe, carecemos de convicciones, carecemos de la motivación que nos lleve a que Cristo sea glorificado a través de nuestras acciones. Y entonces comenzamos a diluir los principios de la palabra de Dios. Y sabe, cuando usted diluye la palabra de Dios y la convierte en una preferencia personal, usted va a tender a convertirse en una persona libertina, poco obediente. Cuando usted toma sus preferencias personales y quiere elevarlas al nivel de mandamiento, usted se coloca del otro lado, se convierte en un legalista y comienza a juzgar a todas las personas porque no hacen lo que usted considera que deberían de hacer. Pero ¿sabe?
Dios quiere que nosotros como hijos de Dios tengamos un sano equilibrio. Y para tener un sano equilibrio nos es necesario la dirección del Espíritu Santo y la revelación de la palabra de Cristo. Para que entonces ésta pueda llegar a nuestro corazón y producir un fruto que permanezca para vida eterna. Como hijos de Dios, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. No nos conformemos con ser oidores. Llevémosla a la práctica. Y, amados hermanos, busquemos que al practicar la palabra de Dios, nuestra motivación sea la correcta. ¿Y cuál sería una motivación correcta? Que Dios sea glorificado a través del fruto de mis acciones. Dos cosas van a regular la bendición de Dios manifiesta sobre tu vida: tu fe y tu motivación al actuar. Entonces, mis decisiones tienen que tener un fundamento de fe y deben de tener una motivación correcta para que entonces, cuando mis acciones produzcan el fruto que corresponde a la acción, en ese fruto yo pueda percibir la bendición de Dios destinada para mí. ¿Por qué? Porque fue una decisión que tomé con base en la fe y con una motivación en la cual Dios habrá de ser glorificado. Entonces, es importante que entendamos esto porque, mire, considere esto. Ponga mucha atención a lo que dice aquí la lámina. Y dice, la vida de una persona no es casualidad. El que hoy tengamos plenitud, el que hoy tengamos gozo, el que hoy tengamos paz, no es casualidad, tampoco es resultado de la suerte. Hay personas que piensan que su vida es algo así como un juego de azar. Y sabe, la vida no es así. La vida es acción-reacción. Si nosotros sembramos maíz, cosecharemos maíz. Si nosotros sembramos sandías, cosecharemos sandías. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Yo siembro en mi vida una mala decisión y tal vez la cosecha no sea pública, pero ando con el corazón roto. Me siento íntimamente devastado. Me siento afligido. Yo siembro una mala actitud y el día de mañana vendrá una cosecha correspondiente a aquello que sembré. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que la lámina nos dice. La vida de una persona no es casualidad o el resultado de la suerte. En realidad es el resultado de la suma de sus decisiones. Tu vida es el resultado de la suma de tus decisiones. Como hijos de Dios debemos aprender a tomar buenas decisiones si lo que queremos es que en lo subsecuente nos vaya bien. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo te gustaría que te fuera mañana? No podemos ver nuestra vida como una ruleta y simplemente apostarle al 23 rojo y aviento la pelotita a ver si cae en el 23 rojo. Y si cae en el 23 rojo, ¡wow! ¡Qué suerte! No, la vida se construye momento a momento, día a día. Y tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y si hemos tomado malas decisiones en el pasado, tenemos que corregir lo deficiente para entonces poder tomar buenas decisiones. Necesitamos entender que solo y solo si sembramos buenas decisiones, vamos entonces a cosechar una bendición manifiesta de Dios en nuestra vida. Cuando el fruto de aquella buena decisión comience a manifestarse. No basta con estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. No basta con decir, ¡ay, qué buen consejo! Yo tengo que tomar los principios de la palabra de Dios y apropiármelos.
tengo que hacerlos míos y vivirlos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no basta simplemente con decir, ay, qué hermosa enseñanza, qué bonito es el Evangelio, qué bonitas palabras nos habla el Señor. No, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es más cortante que toda espada de dos filos. Así que la palabra siempre nos va a colocar en una posición en la cual el sentir simpatía por lo que Dios expresa no será suficiente. Así que vamos a trabajar un poco sobre la cita que teníamos planteada en la lámina anterior, y es Proverbios capítulo 3. Así que por favor vaya conmigo allá a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Aleluya, nuestro Dios es bueno. Proverbios capítulo 3. Y este es un compendio de sabiduría. Vamos, todo Proverbios nos da consejos, todo Proverbios nos da instrucciones, pero quiero extraer de esta porción del capítulo 3 la sabiduría suficiente para que tengamos los elementos básicos que nos permitan tomar buenas decisiones y que el día de mañana, tanto usted como yo, podamos cosechar un buen fruto en el que se manifieste, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Porque queremos que nos vaya bien, porque deseamos que nuestro mañana sea mejor que nuestro pasado. Entonces hoy en el presente tenemos la oportunidad de sembrar buenas decisiones. Y vamos juntos a leer. Fíjese, Proverbios capítulo 3, y dice la escritura: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Fíjese qué hermoso es lo que la palabra de Dios de entrada nos dice: no te olvides de mis enseñanzas y guarda en tu corazón mis mandamientos. Si nosotros nos olvidamos de la enseñanza bíblica, es muy probable que en algún momento de nuestra vida, por emoción, por necesidad o por lo que usted quiera atribuirle, vamos a tomar malas decisiones. Por eso el salmista decía cosas como estas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no cometer errores. Guardo tus enseñanzas en mi corazón, no me olvido de ellas. Y dice la Escritura, esto traerá un resultado. Si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, si tú caminas por la vida guardando el consejo de Dios, este te prolongará la vida muchos años y te traerá prosperidad. Cuando usted guarda la palabra de Dios, cuando usted no se olvida de la enseñanza que se le ha transmitido, esa palabra tiene el poder para prosperarle y para que usted sea prolongado en su vida muchos años. Fíjese qué hermoso. Usted quiere que sus días se vean acortados. Tome malas decisiones. Y usted sabe que las personas que toman malas decisiones en su vida tal vez pueden ser longevos hablando en términos de tiempo o de edad. Pero ¿para qué queremos una vida larga, carente de plenitud, carente de paz, carente de estabilidad, carente de equilibrio? Lo que la Biblia está diciendo es que cuando guardamos las enseñanzas de Dios, cuando no nos olvidamos de ellas, sino que sus mandamientos los atesoramos en nuestro corazón, nuestra vida se prolonga en plenitud, en paz, en dicha, en gozo. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad, una prosperidad verdadera. Como le mencionaba, usted no necesita tener riquezas o cuantiosos bienes para decir he tenido éxito en la vida, me ha ido bien. Usted necesita simplemente tener paz, estabilidad,
y la certeza de hallarse aprobado delante de los ojos de Dios. Continúa la Escritura hablándonos y dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Dos cosas jamás debes permitirte perder, y es el amor y la verdad. Cuando nosotros dejamos de amar, comenzamos a actuar por motivaciones que a la postre pueden provocarnos daños profundos. Cuando nosotros dejamos de actuar con verdad, de la misma manera, comenzamos a sembrar en nuestra vida semillas que a la postre producirán un fruto que traerá a nuestro corazón destrucción. Entonces la Escritura dice, hay 4 cosas que jamás debes dejar que se escapen de tu vida. No olvides el mandamiento, no te separes o te apartes de la enseñanza, no pierdas el amor, ni comprometas la verdad. Este es como el fundamento de lo que usted y yo necesitamos para tener plenitud en nuestra vida. Y esto traerá un resultado. Dice el verso 4, contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Es decir, tanto en lo íntimo como en lo público, tu vida será plena. Íntimamente sabrás que Dios está contigo. Públicamente la gente te reconocerá por ser una persona íntegra, que tiene cualidades que le distinguen del resto. Dice la palabra de Dios, verso 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Sabe? Muchas veces nuestra inteligencia nos va a decir, es que este es el camino. Leíamos al principio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de destrucción. Y es que esta es una realidad. Nuestra mente muchas veces nos juega rudo. Nos hace pasar por diferentes situaciones en las que al final lo que cosechamos es dolor, es vergüenza, es tristeza. Y por eso la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y apártate del mal. ¿Y cómo llego a este punto? Porque estoy leyéndoles el verso 7. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor de todo corazón y no en mi propia inteligencia. Entonces yo necesito, para poder temer a Dios y huir del mal, no ser sabio en mi propia opinión, necesito ser sabio en Cristo. Entonces, para ser sabio en el Señor, yo necesito confiar en Él de todo corazón y, verso 6, reconocerlo en todos mis caminos para que Él allane mis sendas. Esto es muy interesante porque muchas veces nos dejamos llevar más por la emoción, más por el instinto, más por la experiencia que por lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y huye del mal. ¿Quieres ser una persona a la cual le vaya bien? Entonces confía en el Señor con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. Es decir, necesitamos tomar decisiones basadas en la fe que hemos logrado desarrollar con base en la enseñanza bíblica que se nos ha comunicado y tener una correcta motivación que nos permita llevar a cabo esas decisiones con la mira en que a través de estas Cristo sea glorificado. Entonces tú te conviertes en una persona sabia. Y esto también trae consecuencias. Verso 8. Y dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. El espíritu abatido, dice la Escritura, que seca los huesos.
Muchas personas comienzan a experimentar diferentes tipos de enfermedades por aquello que están guardando, tratando de contener en su alma. Y muchas de estas cosas son deseos de venganza, rencor, dolor, tristezas, angustias, inestabilidad. Y esto poco a poco comienza a mermar sus vidas. Pero cuando tú te conviertes en una persona sabia, recuerde que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces no vas a ser sabio en tu propia opinión. ¿Qué vas a hacer? Vas a confiar en el Señor y vas a reconocerlo en todos tus caminos. Y eso te va a apartar del mal. Y dice la Escritura, como consecuencia, esto va a infundir salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Note, no dice fortaleza a tus huesos, no dice fortaleza a tus músculos, dice fortaleza a tu ser, de tal manera que la consecuencia de vivir sabiamente delante de Dios tiene un impacto integral en nuestra vida. Es decir, comenzamos a experimentar fortaleza en nuestra alma, estabilidad emocional, fortaleza psicológica, comenzamos a experimentar una mayor paz, una mayor capacidad de sentirnos satisfechos en medio del entorno que pudiéramos nosotros experimentar. Hay un crecimiento personal. Y dice la palabra del Señor que el vivir sabiamente nos fortalecerá integralmente. Entonces tenemos fortaleza en el alma, fortaleza en el espíritu y fortaleza en nuestros cuerpos. Porque sí, cuando nosotros comenzamos a confiar en el Señor, simplemente le digo, sus niveles de cortisol comienzan a descender. Usted anda todo estresado, usted anda siempre muy irritable, usted anda siempre muy ansioso. Tome tiempo para pasarlo a solas con Dios y usted va a comenzar a notar cambios en su vida. Y luego la Escritura dice, honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos y con los primeros frutos de tus cosechas. Ay, a ver, pastor, no, eso como que ya no me gusta, eso como que debería usted de arrancarlo de la Biblia. Sabe, yo no tengo la autoridad para poder arrancar algo de la Biblia, además de que la Escritura dice que maldito el que le añada y maldito el que le quite. Así que como no quiero vivir bajo esa maldición, mejor lo leo completo. Y dice la Escritura, honra al Señor con tus riquezas. ¿Cómo honramos a Dios con nuestras riquezas? Con nuestros diezmos. Dios te ha dado la capacidad para tomar buenas decisiones. Y una de esas primeras buenas decisiones fue tener un trabajo. Y en ese trabajo estás sembrando día a día buenas decisiones. Llegas temprano, eres una persona responsable, eres una persona que cumple, eres una persona que desarrolla al máximo su potencial en el lugar donde está. Hay una cosecha de esa siembra, que es tu salario, que puede ser tu ingreso. Y dice la Escritura, si quieres ver la bendición plenamente sobre el fruto de tus decisiones, honra al Señor con tus riquezas. ¿Sabe que porcentualmente cerca del 15% de los miembros formales de una iglesia son los que sostienen la obra de Dios en ese lugar? 15% de todos los miembros de una iglesia son los que están honrando al Señor con sus riquezas. De verdad, créame, y le podría dar ejemplos que pudieran evidenciarnos, pero no es mi intención hablar de eso. Solo quiero que usted entienda que hay principios que aplicados de manera correcta van a provocar en nuestra vida frutos que, si son hechos con fe,
y con el deseo de que Dios sea glorificado a través de la acción, manifestarán la bendición del Señor. Porque yo puedo dar mi diezmo a regañadientes, pero ¿cómo crees que va a recibir Dios de tu mano ese diezmo que diste a regañadientes? Ay, pues ya tengo que dar algo, no di nada todo el año. Imagínate, ¿tú crees que Dios, siendo el Altísimo, debe mendigar tu diezmo, tu honra? A veces, amados hermanos, lamentablemente, tenemos un concepto de Dios tan equivocado que pensamos que Él no lo necesita. Y decimos, es que Dios no necesita de mi diezmo, Dios no necesita de mis ofrendas, y es cierto. Pero déjame decirte algo más, ni diezmamos porque Dios lo necesite, ni ofrendamos porque Dios lo necesite. Se trata de honor. Y ese principio es el que muchas veces nos olvidamos. Honor, respeto, lealtad, fidelidad, compromiso, vigencia en el vínculo. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no correspondemos al amor que Dios nos brinda, ¿estamos siendo congruentes? ¿O será que simplemente queremos darle a Dios aquello que nos sobra, aquello que es inútil, aquello que realmente no queremos en nuestra vida o que nos parece simplemente despreciable? Me encanta cuando la Escritura dice, nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a menospreciar a otro. Y esta es una realidad, y la Escritura continúa diciendo, no pueden servir ustedes al Señor y al mismo tiempo a las riquezas. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y creo que hoy necesitamos definir si queremos realmente experimentar la plenitud de Dios en nuestra área financiera, porque la Escritura dice que debemos honrar al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de nuestras cosechas. Las primicias, amados hermanos, es un tema ignorado por muchísimos cristianos. Pero Dios no solamente está esperando de nosotros diezmos y ofrendas. Dios desea que, de acuerdo a la libertad y fe que tengamos, podamos honrarlo con lo primero y lo mejor. Esto es bien tremendo y bien trascendente. Porque solamente cuando amas genuinamente, estás dispuesto a ofrecer lo primero y lo mejor. Y esto es algo que debemos de considerar con seriedad, porque muchas veces no estamos entregándole a Dios nuestras primicias. Y mira, Dios es tan bueno que cuando hablamos de las primicias, hablamos de tu voluntad, simplemente lo que tú quieras. Tú puedes darle a Dios como primicia tu primera hora de salario, por ejemplo, del 2023. Dios, para ti va a ser mi primera hora. ¿Cuánto gano por hora? Tanto. Esto es un regalo para ti, Señor, por causa de la honra que quiero darte como mi primicia. Te honro con mi primer hora laboral. Puedes tener un corazón mucho más libre, más generoso y con mayor fe, y puedes decir, yo quiero honrarle con mi primer quincena. ¿Se da cuenta? Hay libertad. La primicia tiene que ver con tu voluntad, pero el principio es el mismo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y dice, habrá una consecuencia, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. Volvemos al punto. Es que para poder poner en práctica la palabra de Dios, yo necesito primeramente creerla. Y cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, el síntoma del por qué no lo hacemos es porque no estamos creyendo a la palabra, nos está faltando fe para abrazar esa palabra. Dice la Escritura, verso 11, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. No debemos despreciar la disciplina del Señor.
No debemos de ofendernos por sus reprensiones, porque Él nos ama y aun cuando nos disciplina, desea nuestra bendición. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. ¿Qué debo de buscar entonces? Sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ya lo mencionamos, es el temor al Señor. ¿Y cómo adquiero ese temor a Dios? Confiando en Él y reconociéndolo en todos mis caminos. ¿Para qué? Para que ni mis emociones ni mis necesidades me arrastren fuera de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que la sabiduría, verso 15, es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Fíjese, la Escritura dice, pon tus ojos en aquello que Dios quiere para tu vida y que sabrás discernirlo a través de la sabiduría que de Él procede, antes que correr tras las superficialidades que la vida te ofrece. Porque si tú buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, que sería el extracto de la sabiduría, todas las cosas vendrán a ti por añadidura. Por eso es que dice la Escritura que la sabiduría con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riqueza. También añade y dice, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Y luego note esto, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Tres aspectos que necesitamos para poder tener sabiduría: conocimiento, inteligencia, y esto traerá como resultado sabiduría. Necesitamos información. Si ignoramos aquello que está delante, muy seguramente no podremos aprovechar la oportunidad, aunque ésta se presente delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque lo ignoramos. Ahora, el conocimiento nos da la capacidad de poder generar una propuesta de solución. Inteligencia es esto, la capacidad de poder dar soluciones a problemas específicos. Pero la sabiduría va más allá. La sabiduría se enfoca en dar soluciones a problemas específicos, bajo circunstancias específicas, en tiempos específicos. Y si nosotros comenzamos a involucrar a Dios en nuestra vida, imagínese, no solo tendremos información, tendremos la capacidad para poder formular una posible solución, pero si seguimos considerando al Señor en todos nuestros caminos, Él nos va a dar la sabiduría que nos permita especializarnos en la solución que requerimos. Dice la Escritura, hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Necesitamos dejar de ser frívolos y superficiales. Necesitamos madurar. Necesitamos enfocarnos en aquello que en realidad puede producir a nuestra vida un beneficio. En lugar de dejarnos arrastrar por aquello que no traerá a nuestra vida ninguna bendición. Dice la Escritura que cuando tú maduras y tienes estabilidad al interior de tu corazón, esto te será a ti por fuente de vida. Y añade el verso 23, entonces podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos. El Salmo 4:8 es muy hermoso cuando expresa que en paz nos habremos de acostar y asimismo habremos de descansar, porque solo en el Señor haya descanso mi alma. Qué hermoso, ¿no? Cuando tú caminas tomado de la mano de Dios y estás sembrando en tu vida buenas decisiones con la motivación de que
en el fruto de esas decisiones Dios sea glorificado, la bendición de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Y dice la Escritura, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Fíjese. Entonces viene aquí una pregunta y es, ¿qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Estamos sembrando buenas decisiones? A veces va a ser difícil el poder decir, ¿qué decisión debo de tomar? Cuando llegue ese momento donde usted no sepa qué decisión tomar, lo primero es, pregúntese, ¿qué haría Jesús si Él estuviera en su lugar? Si a usted le resulta todavía aún confuso, pida consejería pastoral y dígale, pastor, yo necesito que me des un consejo. No tengo todas las respuestas, pero te aseguro que puedo orar contigo y ponernos de acuerdo para que el cielo nos responda y la sabiduría de Dios se manifieste en la decisión que debes de tomar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿De qué manera estamos anticipándonos al mañana a través de nuestras decisiones? Es importante que lo consideremos, porque de otra manera, amados hermanos, parecería que estaríamos de alguna forma simplemente improvisando con nuestra vida. Mire, considere esto. Como hijos de Dios necesitamos estar conscientes de que momento a momento la vida avanza y no se detiene. Y el tiempo no perdona a ninguno. Y nuestras decisiones son lo único que invariablemente nos habrán de acompañar durante el desarrollo de nuestra existencia. Por este motivo es que si queremos disfrutar de una vida plena y abundante, debemos aprender a sembrar buenas decisiones, primordialmente aquellas que obedecen a la fe y con las cuales buscamos glorificar a Dios. ¿Quieres experimentar bendición en tu vida? Aprende a tomar buenas decisiones. Hemos hablado y hemos platicado sobre principios que son fundamentales para que nosotros podamos experimentar la bendición de Dios en el fruto de nuestras decisiones. Pero muchos de estos principios no seremos capaces de ponerlos en práctica porque estamos carentes de fe. Y estamos carentes de fe porque estamos carentes de una relación vigente con el Señor. Entonces ya nuestra obediencia no brota de una relación de amor, sino simplemente de algo que aparentamos tener cuando en realidad no tenemos. Vea lo que dice la Escritura allí en el Salmo 90. Vamos allá, Salmo 90, verso 12. Y dice la Escritura de la siguiente forma: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñame a tomar buenas decisiones cada día para que cada vez mi corazón se haga más sabio. Necesitamos nosotros aprender a tomar buenas decisiones. Eso es lo que va a traer a nuestra vida bendición. Una bendición manifiesta y real, tangible, verdadera. Y sabe, sobre todas las cosas, estas buenas decisiones arrojarán en nuestra vida la paz, la estabilidad, el gozo que necesitamos. Atrévase a tomar buenas decisiones y Dios va a bendecir su vida de forma sobreabundante. Cuando nosotros confiamos en el Señor y comenzamos a considerarlo en todos nuestros caminos, sucede lo que la Escritura expresa. Él comienza a allanar nuestros caminos.
nuestras veredas. Él las hace parejitas. Y entonces podemos transitar sin temor, porque Él está con nosotros. ¿Queremos que nos vaya bien? Excelente, todo el mundo lo desea, pero no todo el mundo lo alcanza. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a tomar buenas decisiones. Hoy es un buen día para que usted tome buenas decisiones en cada área de su vida. Y el Señor sea glorificado a través del fruto de sus decisiones. ¿Me explico? Mire, concluimos con esto. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo expresa lo siguiente. Y él dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Esto es bien interesante porque la palabra de Dios nos enseña que es el apóstol, el pastor, el maestro, quienes establecen los fundamentos para que el cristiano viva una vida plena y feliz. Pero el cristiano es el que se encarga de construir sobre las enseñanzas que se le han dado. Ahí está el meollo del por qué no todos disfrutan de paz y felicidad y todos no experimentan el gozo y la plenitud que de Cristo procede. Han sido enseñados en la misma iglesia, han tomado los mismos cursos, han tenido la misma exposición y no están experimentando ni viviendo en el mismo nivel. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol advierte y dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Por qué? Porque recordando la expresión primera del apóstol Pablo que citamos en esta conferencia, fue, todo lo que el hombre siembre, eso habrá de cosechar. Sembremos buenas decisiones, tomemos buenas decisiones y permitámosle a Dios que Él se glorifique a través del fruto que den nuestras decisiones. Amados hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros sea ampliamente prosperado. Pero para prosperar a la manera de Dios, necesitamos prosperar en nuestra relación con Él. No hay atajos, no hay caminos más cortos. Tenemos que acercarnos a Dios y buscar que Él sea el que tome el control en nuestra vida, sea Él el que nos dirija a toda verdad, sea Él guiando nuestros pasos y nosotros tener la sensibilidad, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para tomar buenas decisiones. Si nosotros comenzamos a sembrar en nuestra vida buenas decisiones, mañana nuestra vida será mejor de lo que es ahora y mucho mejor de lo que fue ayer. Pero tomemos buenas decisiones. Decisiones basadas en la fe y decisiones cuyo objetivo sea que Dios sea glorificado a través del fruto de dicha decisión. Y entonces usted experimentará la bendición manifiesta de Dios sobre su vida. Le reitero y lo subrayo. No piense que por el hecho de que usted es hijo de Dios, usted experimentará de la bendición manifiesta de Él sobre todo lo que usted haga. Porque no es así. Sí, al ser hijo de Dios hemos sido adoptados y somos herederos y coherederos con Cristo y hemos sido bendecidos por Él en las regiones celestiales. Sí, todo eso es cierto. Pero si usted quiere participar de la bendición manifiesta de Dios, está solo. Será evidente en el fruto de una buena decisión, porque Dios no bendice la nada. Usted tiene que sembrar una buena decisión y esta traerá un buen resultado, una buena cosecha, y en esa cosecha
usted verá la bendición manifiesta de Dios. ¿Por qué? Porque tomó esa decisión basado en la fe y porque su motivación es que Dios sea glorificado. Y entonces usted puede poner en práctica la palabra de Dios y los principios que leímos de Proverbios 3, porque su corazón está dispuesto no solo a hacer la voluntad de Dios por hacerla. Lo hago para quedar bien, lo hago para que Dios no se sienta triste. No, hágalo porque realmente tiene un compromiso, porque realmente quiere corresponder, porque realmente lo siente, porque realmente su relación con Cristo está vigente. Y entonces créame, en ello va a experimentar plenitud, va a experimentar bendición. Dios quiere bendecirle, Dios quiere llevarle a más. Sus pensamientos para usted, para mí, son pensamientos de bien y no de mal. Ahora, nosotros también queremos que nos vaya bien. Pues para que te vaya bien, siembra el bien. Dice la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo habremos de cosechar si no nos damos por vencidos. Y esto, amados hermanos, necesitamos tenerlo siempre presente, siempre claro. Dios quiere bendecir nuestras vidas y que tengamos estabilidad, paz, gozo, plenitud y libertad. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión, que sea su Espíritu Santo ministrando y hablando a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta palabra. Señor, queremos realmente que nos vaya bien. El anhelo de nuestro corazón es que podamos ser prosperados en todo, así como prospera nuestra relación contigo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Tu palabra nos enseña que tú nos habrías de dirigir. Habla a nuestro corazón, revélate a nuestra mente, enséñanos a discernir de tal manera que podamos priorizar aquello que corresponde con tus intereses por encima de aquello que corresponde con nuestras emociones o necesidades. Ayúdanos, Espíritu Santo. Cumple tu propósito en nuestra vida y permite que cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, pueda moverse hacia un nivel de mayor bendición. Toca nuestra vida, toca nuestro corazón y permítenos ser perfeccionados en ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y